Buenas noches para todos. Buenas noches, doctor. Buenas ¿Cómo noches. están? Bueno, vamos a dar inicio hoy al ciclo de conferencias dentro del diplomado organizado e invitado por la UTCD, el cual es el Diplomado de Mediación y Medios Alternativos a la Resolución de Conflictos. En este caso, para los que son alumnos del diplomado, es una clase normal y es obligatorio la asistencia. Asimismo, a las personas que son estudiantes, tanto de la UTCD como de otras universidades, les serviría horas de extensión en vista que hay convenios firmados con ellos. Asimismo, también nuestra conferencista del día de hoy va a hablar de un tema demasiado importante, el cual se denomina la premediación, su importancia y el proceso dentro de la mediación. Le voy a leer un poquitito y presentarla a nuestra conferencista, que es la doctora Guadalupe Romero. Ella es abogada, ella es especialista en didáctica universitaria, es mediadora de la ciudad de Capiatá, funcionaria judicial, asimismo también hizo algunos cursos de maestría en protocolo. Ella es una persona que maneja lo que es el área de premediación, asimismo lo que sería el área de mediación en el proceso en sí de los casos reales. Les reitero, la premediación, la importancia, su proceso, desde el primer punto y más importante para todos nuestros cursantes y todos los profesionales del derecho, asimismo como los estudiantes de derecho, para que puedan en realidad comprender cómo le puedan asistir a sus representados para que vayan a la dirección de mediación o a las diferentes oficinas dentro de del país, ¿verdad? Y que le puedan brindar un asesoramiento correcto desde el vamos y cómo se realiza la premediación, qué tipo de documentaciones uno precisa para este tipo de premediación. Asimismo, también la doctora Guadalupe va a brindar claramente, técnicamente, cómo se puede individualizar los casos mediables. Vamos a dar bienvenida a la doctora Guadalupe Romero. Doctora. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Encantada de estar con ustedes el día de hoy. Primero que nada, muchísimas gracias por la oportunidad de parte del doctor David Soto, la docente principal de este diplomado, la doctora Dayana Espínola. Bueno, así como le estaba comentando el doctor David Soto, vamos a estar hablando de un punto muy importante de lo que se trata, la premediación, ¿verdad? Un paso previo antes de acudir a una audiencia de mediación. Vamos a estar viendo todo lo que es los pasos, cómo solicitamos una audiencia de mediación y así también quizás tal vez tengamos un poquitito de tiempo para hablar también de cómo introducir, de cómo llegamos a esa audiencia de mediación. Tenemos un material el cual vamos a estar visualizando seguramente cuando nos habiliten. Y también quiero decirles a los participantes
que esto va a ser interactivo, pregunten a cada paso, que tengan alguna duda. Acá estamos para aclarar todo. Entonces ahí creo que ya está nuestras diapositivas y los temas a tratar. La premediación, el proceso y la identificación de los casos mediables. 3 puntos importantísimos. Bueno, a ver, voy a abrir la brecha. ¿Qué conocemos por premediación? A ver, vamos a hacer interactivo esto, vamos a hacer una lluvia de ideas. ¿Alguno que quiera levantar la manito y comentarnos un poquitito qué conoce, si ya ha ido a una oficina de mediación a solicitar una audiencia de mediación? ¿Alguno que se anime? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Sí, Lorena. yo entiendo por la premediación que es un proceso previo a lo que sería la mediación. Y es así como usted estaba comentando, es la parte donde uno va y solicita la audiencia, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí preguntan varias cosas, ¿verdad? Es como un filtro. Exacto, de sí, los es casos. como un filtro, sí, es un paso importante, es un paso previo a una audiencia de mediación. ¿Alguna otra persona que se anime a comentarnos un poquitito qué conoce sobre lo que es premediación? Porque no vamos a entrar tanto todavía en mediación porque me imagino que hasta ahora tienen un conocimiento ya idóneo sobre lo que es la mediación en atención a la tremenda maestra que tienen en este diplomado. Buenas noches, doctora Romero. ¿Qué tal? Un gusto tenerle en la sala de clases. Doctora Romero, esta es una apertura que estamos teniendo con usted, ya que en mediación propiamente todavía no desarrollamos, así que este paso que es fundamental desde la premediación, me parece muy interesante que haga esta lluvia de ideas para ver qué conocen los presentes sobre la premediación, ¿verdad? Y ahí ir aclarando punto por punto, ir fijando ideas para tener un mayor conocimiento y ayornarnos a lo que es la mediación en nuestro país, ¿verdad? Hay muchas formas en las que se aplican en los diferentes países, siempre siguiendo una ruta, pero tanto la mediación judicial como en otras instituciones tienen su manera. Entonces, eso vamos a aprender con usted, contenta de tenerla acá. Y como le digo, el primer paso con usted, doctora, de mediación. Gracias, gracias, gracias. Bueno, nos decía la compañera Lorena que es un paso previo a lo que es la audiencia de mediación y ella cuenta, por su experiencia, imagino que esto es su comentario. Es como un filtro, dice ella, sí, es como un filtro en donde están 2 personas súper importantes que forman parte de lo que es el proceso de una premediación, que sería la parte solicitante, ya sea una persona con un caso o un profesional abogado, ¿verdad? Y así también el premediador, otra figura dentro de lo que es este principal tema que estamos tratando el hoy. La primera diapositiva, por favor, si podemos colocar la anterior, esa, la premediación. Vamos a conocer un poquitito sobre la premediación. Nos dice, se denomina premediación a esa comunicación que se establece entre el solicitante de la audiencia de mediación y el premediador. A eso podríamos entonces indicar, como decía la participante Lorena, es como un filtro. Bueno, no es un filtro, es una comunicación en donde se van a ir dirimiendo varias situaciones, tanto para la persona que está solicitando como la persona que está llevando adelante esa suerte de entrevista. ¿Mm? Bueno, nos dice, es un paso previo a lo que es el proceso de mediación, la audiencia misma, ¿verdad? ¿Por qué es importante esta entrevista entre el solicitante y el premediador? Es sumamente importante porque allí
la persona que no es entendida en derecho va a conocer las reglas del proceso, va a conocer las características, las virtudes de un proceso de mediación. Esa primera entrevista para el solicitante le abre la brecha y también le saca ese miedito de acudir a lo que es una audiencia de mediación. Porque convengamos, seamos sinceros, muchas veces tenemos un problema, pero cuesta ir a una oficina de mediación, ¿verdad? Cuesta hablar con un abogado. De repente hablamos con un entendido y nos dice, andate a mediación, ahí es voluntario, es flexible, pero aún así como que tenemos ese miedito de acudir. Para los profesionales abogados esto es sumamente común, relajado. ¿Por qué? Porque nos gusta estar por los tribunales, pero a una persona que no es, digamos, de andar cotidianamente para ello, es difícil y cuesta, ¿verdad? ¿A quién le gusta ir a ese lugar donde está el poder que castiga, ¿verdad? El poder judicial. Por eso, esa primera entrevista que mantiene el premediador con la persona solicitante es fundamental, porque ahí la persona solicitante lo que hace es ir dilucidando primeramente todas aquellas preguntas, cuestionamientos que tiene acerca del proceso, aún de repente si ya le han dicho de que es voluntario, es flexible, es confidencial, ahí te van a tratar el tema de forma fácil, rápida, gratuita. Comúnmente eso solemos escuchar en las audiencias los mediadores cuando preguntamos, ¿quién te sugirió venir a la mediación? ¿Quién te invitó? ¿Quién te dijo ahí podés llevar tu caso? ¿Verdad? Entonces, todos esos pormenores se dirimen ya en una premediación. Para esa persona que va a solicitar esa audiencia de mediación, por lo general ahí disipa esa duda y también tiene la tranquilidad de hacer la ficha y hacer la citación, la invitación y acudir a la audiencia de mediación, ¿sí? Estamos hablando de la figura que solicita, ¿verdad? Pero también una figura muy importante es el premediador, el que va a estar tomando todos esos datos de la persona que va a solicitar la mediación. ¿Qué es el mediador? La figura del premediador, que es sumamente importante. ¿Por qué es importante? Esta persona tiene que ser una persona entendida en derecho. Esta persona tiene que conocer muy bien qué casos son mediables y qué casos no, ¿verdad? En esta entrevista, el mediador, que tiene que ser una persona altamente munido de conocimiento dentro de la norma, saber qué casos pueden ingresar, qué casos no pueden ingresar y en su defecto comentarle e informarle a la parte solicitante por qué es que no se puede llevar adelante una audiencia de mediación según el caso que nos esté presentando, ¿verdad? La figura del mediador, a más de informar, también tiene otros roles, como ser, por ejemplo, el de crear la ficha. Él tiene que tener capacidad de organizar todo lo que es la ficha. ¿Por qué decimos? Si es una ficha administrativa la que se llena dentro de lo que es el paso previo a la audiencia de mediación. El premediador tiene que conocer qué documentos va a estar requiriéndole al solicitante para que se lleve adelante la audiencia según cada caso, ¿sí? Por eso es que hablamos de que de ese conocimiento idóneo según cada caso, él tiene que mantener, ¿verdad? Asimismo, ya tiene que agendar según necesidad cada una de las audiencias. Mediación es voluntario. Mediación es voluntario desde, como se diría comúnmente, desde el vamos.
Entonces, siempre es importante consultarle a las partes la fecha, días y horarios. Entonces, a fin de poder agendar y que esto sea una verdadera invitación de diálogo. ¿Mm? ¿Nos estamos entendiendo bien? ¿No voy muy rápido? Bueno, entonces, tenemos dos figuras, la parte solicitante y el premediador. Bueno, entonces, como veníamos diciendo, la premediación es ese espacio que se da de comunicación entre el solicitante y el premediador, que es informativo, ¿ok? Para ambos. Este proceso le permite al mediador identificar a las partes del proceso, ¿verdad? ¿Quién es el solicitante? ¿Quién es el invitado? ¿Quiénes más podrían formar parte del conflicto y a quiénes más podríamos estar invitando a una audiencia de mediación? ¿Sí? Entonces, por ello es que es importante que esa comunicación informativa se dé, ¿verdad? El premediador identifica a las partes, solicitante, invitado. También tiene que, durante esa conversación, fijar cuál es el origen y las causas que promovieron esa solicitud de mediación, ¿sí? Y también los casos que son mediables o no. Importante, ¿por qué? Porque imagínense si es una situación inminente y esta persona de repente no tuvo una buena comunicación con el premediador y llega a una sala de audiencia y durante el desarrollo de la misma termine finiquitándose en un caso no mediable, ¿verdad? Entonces, por eso, para no robar espacio, para no robar tiempo, es que es importantísimo que esto se dé, ¿verdad? Esa buena comunicación. El premediador tiene que tener conocimiento idóneo para captar los casos, ¿sí? Aquí en mediación, perdón, en mediación de Capiatá, nuestros premediadores están munidos de alto conocimiento para captar los casos. Es importante también que sepan que cada uno de los que desarrollan esta tarea son profesionales abogados altamente capacitados y también a través de la dirección de mediación ellos se encuentran permanentemente actualizados, tanto en las leyes. Ustedes saben que cada tanto tenemos diferentes ampliaciones, modificaciones en cuanto a la normativa. Entonces ellos están munidos de ese conocimiento constante, ¿verdad? Si podemos pasar una de las diapositivas, doctor, te voy a agradecer. Identificación de casos. Como sabrán, para identificar los casos y para que éste pueda llegar a una audiencia de mediación, tiene que haber dos condimentos. Que el caso pueda y sea susceptible de una transacción, conciliación o arbitraje, ¿verdad? Tiene que ver, digamos que esa obligatoriedad hacia una u otra parte. Puedo yo querer exigir algo y tener esa relación contractual con esa persona para poder. Todo aquel caso que tenga esta relación susceptible de transacción es mediable, ¿sí? Hay situaciones en las que, por ejemplo, la cuestión del tiempo o la cuestión económica también son condimentos para poder llegar a una mediación, ¿sí? Entonces, esta es un punto importante a la hora de identificar los casos que puedan llegar en una audiencia de mediación. ¿Está bien? A ver un poquitito, otra diapositiva, por favor. Aquí tenemos un récord de casos que
digamos que son los casos más usuales en la oficina de mediación: indemnización por daños y perjuicios dentro de lo que es el fuero civil y comercial, cobro de guaraníes, incumplimiento de contratos, división de cosas comunes, partición de condominio, la disolución de la comunidad de gananciales, obligación de hacer escritura pública, desalojo, entre otros. También tenemos la parte de la niñez y la adolescencia, asistencia alimenticia, en sus diferentes etapas: aumento, disminución, ofrecimiento. También lo que sería la parte del régimen de convivencia, el régimen de relacionamiento, los compromisos de reconocimiento de filiación, entre otros. Cada uno de estos puntos tienen, por ejemplo, no esa obligatoriedad de llevar los documentos correspondientes, pero sí algunos, eh, perdón, ahí está, ya pa. Es importante que las partes presenten algunos de los documentos que guardan relación al punto que vamos a tratar el día de la audiencia. Para eso el premediador ya informa el día de la audiencia, el día de la premediación, qué documentos tienen que traer a la hora y el día de la audiencia, ¿sí? También dentro de lo que es la parte penal, tenemos los casos de lesión, difamación, calumnia, injuria, atropello, amenazas, entre otros. Y la parte laboral, despido injustificado, entre otros. Bueno, por ejemplo, cuando vamos a hablar, obviamente, de asistencia, lo normal es acreditar vínculo con el que vamos a estar invitando. Entonces es importantísimo, por ejemplo, traer un acta de em, reconocimiento de filiación, ¿verdad? Entonces, es importantísimo que esto se lleve adelante a la hora de la audiencia para poder hablar sobre alimentos. Entonces, todos estos conocimientos, el premediador debe estar munido de conocimiento a fin de poder brindarle a la parte solicitante todas las directrices para que se lleve adelante sin ningún retraso su audiencia de mediación, ¿sí? No sé si hay alguna consulta hasta aquí. Los participantes. Creo que está todo claro, doctora. Gracias. Muy claro. Muy claro. Bueno, para solicitar una audiencia de mediación, ¿qué necesito? A ver. Alguien que ya ha ido a mediación en alguna de sus oficinas a nivel país. Ustedes saben que tenemos varias oficinas a nivel país y como no es jurisdiccional, podemos llevar nuestro caso según nos quede mejor. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la copia, la fotocopia, digamos bien, la fotocopia de la cédula de identidad. Si somos profesionales abogados, llevamos la fotocopia de la matrícula para solicitar. Tenemos que ir munidos de lo que es los datos de tanto solicitante como la parte que vamos a estar invitando, ¿verdad? Nombre, apellido y la dirección de domicilio son datos importantes. Con esto nosotros abrimos la ficha, el premediador abre la ficha y asienta los datos una vez que disipa si el caso es o no mediable. Bueno, a ver si podemos pasar a otra diapositiva, doctor Soto. Bueno, casos no mediables. A ver, ¿alguien conoce algún caso que no pueda ser llevado a mediación? Violencia familiar. Violencia familiar, sí, muy bien. ¿Qué más? Si yo quiero
solicitar alimentos y tengo una restricción con el progenitor, ¿se puede o no se puede llevar adelante la audiencia de mediación? No, no se puede. No se puede, ¿verdad? ¿Qué tenemos que tener para poder acreditar que ese caso ya no está vigente? Tenemos que tener un finiquito, ¿verdad? Una extinción, un levantamiento de medidas para que esa audiencia de mediación pueda ser llevada adelante. Todos los casos son mediables a menos que estén dentro de lo que es la ley 1600 y la ley 77/2018 de protección integral de violencia contra la mujer, que expresa en su artículo 44, expresa que están prohibidos todos aquellos casos que sean llevados a amigables componedores. Ustedes saben que aquí entra mediación, arbitraje, conciliación. Entonces, como tenemos expresamente prohibido en la norma, todos aquellos casos, por más de que exista voluntad entre las partes de sentarse a dialogar, de sentarse dentro de una sala de audiencias juntos, está prohibido, ¿verdad? Entonces, es importante que esto ya se disipe en una premediación para que aquella persona que no conoce que existe una ley que me protege, habiendo sido violentada, teniendo yo un juicio de violencia, no pueda yo ser obligada de ninguna manera a sentarme con el agresor, ¿verdad? A conversar. Entonces, es importante todos estos pormenores en la premediación de que puedan ser disipados e informar. Por eso la comunicación previa a la audiencia es de alta importancia. Te escucho, Sixto. Sí, disculpe, doctora, antes de que avance. Es que no funcionaba mi micrófono, por eso que... Bueno, la consulta mía es, antes de avanzar, usted estaba hablando de la participación de un abogado, pero no se necesita que la participación en una mediación que sea solamente del interesado o puede directamente el abogado. Ahí esa parte es lo que no entiendo. ¿Tiene que ser el interesado o el abogado? ¿Cómo es el tema? Bueno, cualquier persona puede solicitar una audiencia de mediación. Yo, no siendo abogada, puedo ir a solicitar una audiencia de mediación sin la necesidad de que éste vaya conmigo o también que participe conmigo dentro de una audiencia de mediación. Un profesional abogado también puede ir a solicitar para su representado una audiencia de mediación. Por lo general, más se dan en aquellos casos ya que vienen derivados del juzgado, ¿verdad? Por lo general, cuando son cuestiones de familia, los jueces lo que hacen es tratar de dirimir de una manera benigna la situación y más rápida. Entonces, con la primera providencia, por lo general, ya están remitiendo a lo que es la oficina de mediación. Entonces, si esto sale, si esto sucede, si por una resolución del juzgador sale y es voluntad de las partes, se puede llevar adelante. Entonces, como profesional abogado, si yo quiero llevar un juicio a mediación, lo puedo hacer con la copia de mi matrícula. También, si es judicial, llevo la resolución y la providencia, la nota, el oficio que remite a mediación. Lo puedo llevar, o sea, la simple fotocopia es necesario. Bueno, y si no es un caso que está judicializado y soy profesional abogado, la misma cosa. También lo puedo llevar a mediación. Esa audiencia de mediación, si tiene un efecto de acuerdo logrado, se lleva a la homologación. ¿Está disipada tu duda, Sixto? Sí, sí, doctora, muchísimas gracias. Y bueno, luego ya
consultaré otra cosa más, pero bueno, yo creo que ya voy Consulta todo lo que avanzando. quieras. Vale, vale. Consulta todo. Sí, pero luego más tarde, porque no es el tema todavía que vamos a esperar a ver. Profe, Cuando gustes. permiso. Te escucho, Marta. Sí, cuando hay una remisión del juzgado acerca de un caso a la mediación, ¿es obligatorio? ¿Sí o sí tiene que realizarse ahí o como en la... Bueno, procesalmente hablando, si uno no tiene voluntad de ir a mediación, se expresa a través de un escrito al juzgador de que no tienen voluntad de ir a mediación, ¿verdad? Entonces, no es necesario. Si hay voluntad de las partes de suprimir ese proceso judicial en un 80-90%, toman esa providencia. Hoy en día ya está todo dentro de lo que es el expediente electrónico. em, Toman la providencia, bajan de la plataforma en papel impreso y llevan a mediación. ¿Por qué hablo en estos términos? Si bien puede llegar en la bandeja de entrada de una oficina de mediación que cuenta con la vinculación de expediente electrónico, no va a abrir ninguna ficha a menos que uno de los representantes o uno de las partes del proceso vaya y inste la mediación. Acuérdense, mediación es voluntario desde el vamos. Hay oficinas de mediación que hoy en día todavía no tienen la plataforma de expediente judicial. Por ejemplo, la oficina de Capiatá hoy en día aún no está contando por una cuestión, entiendo yo, de estructura. Creo que más adelante también ya vamos a estar vinculados, pero hasta el momento, por disposiciones de la Dirección de Mediación, hasta el momento no tenemos, digamos, todavía, no, perdón, a través de la Corte todavía no tenemos la vinculación. Entonces, por más de que entre en la bandeja, no podemos abrir una ficha, es voluntario, ¿sí? Y como les digo, si la parte invitada quiere participar de la mediación, lo hace, ¿verdad? La parte invitada. O bien desiste eh, antes de la audiencia, ¿verdad? Puede presentarse y puede decir que no está de acuerdo. O hay casos también en los que las partes simplemente no asisten porque ya conocen que el proceso es voluntario. ¿Alguna consultita hasta aquí? Muy buenas noches, doctora, ¿cómo le va? Buenas noches. Arnaldo Molina, te escucho. Sí. Buenas noches, compañeros, compañeras. No sé si escuché bien hablando de los casos no mediables, que dijeron de que la asistencia alimenticia, en el caso de la existencia de violencia, no se puede mediar. No, mira, te cuento, Sí, ningún caso que tenga violencia es mediable, solamente en mediación lo que llevamos adelante por el principio del interés superior del niño son los casos de asistencia alimenticia. justamente a eso me iba, Alimentos, justamente a eso me iba a alimentos, referir. Sí, porque alimentos sí, Arnaldo, llevamos sí, adelante, ya. Está, doctora, solamente eso quería disipar. no es nada. ¿Alguna otra consultita? Vayan preguntando porque así únicamente podemos disipar todas las dudas y que este seminario tenga el efecto que buscamos, ¿verdad? Buenas tardes a todos y buenas tardes, doctora. María Laura, Em, sí, en caso de asistencia que sí se puede llevar a cabo y existe una causa de violencia, ¿se puede llevar en forma por separadas, en días diferentes la audiencia o directamente no se puede llevar a cabo eh, el acuerdo de mediación? la audiencia de mediación cuando se trata de alimentos y es con violencia, lo que hacemos es separar las audiencias. Por lo general, por una cuestión digamos, de flexibilidad.
Ujú, Cuando el solicitante acude a la sí. oficina a pedir una audiencia de alimentos, uno de los mediadores designados por el encargado toma una audiencia privada, un caucus. Ujú, ¿Por qué hacemos esto? A fin de no citarle varias veces a personas que quizás tal vez incluso pueden llegar a, a tener que encontrarse, ¿verdad? Por algún motivo. Entonces, al llegar esta solicitante con violencia a solicitar alimentos, entonces lo que hacemos es ya se hace una audiencia privada, se asienta en, en una nota firmada por la misma y por el mediador de ujú, que lo que solicita, solamente lo que solicita, y si hablamos de alimentos, monto. ¿Verdad? Entonces, se fija la audiencia para la parte invitada. Entonces, cuando llega le informamos lo que la señora, la solicitante o el solicitante ha propuesto, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es llevar adelante la audiencia, le comunicamos los pormenores de la solicitud. Si hay acuerdo, se le vuelve a comunicar en la segunda fecha a la solicitante. Si hay acuerdo, obviamente ya se firma por adelantado con el invitado y después con la solicitante, todo en forma separada. exactamente. Muchísimas gracias, profe. No hay nada. Doctora, perdona, usted está hablando hay una parte que escuché de mediación privada. O sea, una pregunta, siendo yo un abogado, ¿puedo hacer una mediación privada y luego pedir la homologación, no sé a qué juzgado, primera instancia, a un juzgado de paz? ¿Se podría hacer eso, doctora? No, no estamos hablando de una mediación privada. Cuando hablamos de una audiencia de mediación privada, lo que decimos es esta herramienta que utilizamos los mediadores a fin de, digamos, direccionar de una manera más, digamos, profunda o específica una audiencia de mediación. No sé si alguna vez participaste en una audiencia de mediación. Lo ideal de una audiencia de mediación, que es el diálogo entre las partes, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que todas las partes estén en una audiencia de mediación para que ésta se lleve adelante. Si en un momento dado Sí, del desarrollo de la eso, audiencia, uno de los mediadores siente la necesidad de recabar más información o de repente hay una cosita latente que de repente le está causando algún indicio de un posible, por ejemplo, juicio de violencia y que no se disipó en premediación o que de repente nunca se dijo, se cayó, se omitió, porque hay también casos en los que algunos prefieren omitirlo, entonces para poder acceder al proceso. Entonces el mediador, según la impronta de cada uno, percibe esto, separa la audiencia y esa es la audiencia que nosotros llamamos audiencia privada o caucus. ¿Me comprende, Sixto? Es una sí, herramienta perfectamente. utilizada por el mediador durante el desarrollo de una audiencia conjunta. Una herramienta que utilizamos y nos sirve también mucho a la hora de tratar alimentos cuando el solicitante viene, pero tiene violencia. Entonces utilizamos esta herramienta, adelantamos. Imagínense, cuesta luego irte al Poder Judicial, al poder que castiga, ¿verdad? Entonces, imagínense una persona que ha pasado por un suceso de violencia, ¿cómo se diría normalmente? Muchos ya son los problemas, ¿verdad? ¿Entendés? Digamos, esa sobreestigmación. Entonces, para evitar toda esa carga de emociones, entonces es de alta ayuda poder utilizar ya esta herramienta previo ya
al iniciar nomás ya la ficha y antes de la audiencia, ¿verdad? Entonces se asientan los datos de esta solicitante que tiene causa de violencia y que está solicitando alimentos, monto. ¿Quién le toma los datos? ¿Quién dime qué tipo de caso es, si se lleva o no adelante? El premediador. Pero el que le toma la audiencia privada y el que realiza el caucus es el mediador que va a llevar adelante la audiencia con el invitado. El que escucha la parte que solicita, tiene que escuchar al invitado y pasarle la propuesta. Exactamente. Yo tuve la experiencia de mediar a un cliente, un acreedor, por un cobro no de guaraníes, de pagares. Y la verdad que es muy importante antes de judicializar este paso, de verdad que es muy interesante, porque hay muchos casos que se soluciona allí mismo. Y es realmente que la gente tiene que entender esto porque al último es barato y no cuesta prácticamente nada, porque imagínate un juicio, hay que llevar adelante y lo costoso que es. Pues entonces yo tuve la experiencia con relación a ese tema ya de cobro de guaraníes y bueno, se elaboró acta y se llegó a un acuerdo y se está cumpliendo a cabalidad. Sí. O sea que esa es la experiencia que tengo. Pues bueno, vamos a seguir escuchándole, doctora. Muchas gracias. Sí. La verdad que, como digo, en las audiencias uno tiene la oportunidad de suprimir un proceso judicial en un 80-90%. Imagínense, te vas por divorcio y salís con asistencia, relacionamiento, convivencia, o sea, todo el combo, varios juicios en una audiencia que puede durar 60 minutos. Imagínense ustedes cuánto tiempo nos estamos ahorrando, cuánto costo. Y no es luego eso también, como digo muchas veces, ir al Poder Judicial es estrés. Cuando vamos a tratar de cuestiones de familia siempre es más importante hacerlo de una manera benigna, porque, por ejemplo, pedís permiso en el trabajo. Si no estás trabajando, ves con quién dejas a tus chicos para ir a las audiencias en el juzgado, que muchas veces, como todos sabemos, en el juzgado ya no es una invitación, es impositivo. Si no nos presentamos a una audiencia convocada por un juzgador, obviamente ya es a conciencia de que tiene consecuencias procesales el no presentarme, ¿verdad? Sin embargo, puedo sentarme tranquilamente en una sala de mediación y ver cómo hago con tal o cual situación, ¿verdad? De una manera benigna, como le digo. Por suerte tenemos esta oportunidad que nos brinda la Corte y poder subsanar cualquier situación antes de llegar a un juicio. Como yo digo, indistintamente a una audiencia del resultado de una audiencia de mediación, lo importante siempre es, ¿qué cosa? Escucharnos qué quiere la otra parte, escuchar cómo se siente, escuchar cómo está pasando con tal o cual problema. Indistintamente no pueda yo llegar o no hoy, en 60 minutos, a un acuerdo, por lo menos es efectivo y positivo. ¿Por qué? Porque nos escuchamos, dialogamos. ¿Mm? Bueno, ¿alguna otra consulta? Así pasamos a los demás temas. Ahí ya me pasaron la diapositiva. Este es el artículo 44 que les estaba mencionando. El artículo 44 es el que prohíbe todos los medios de amigables componedores, ¿verdad? Que sería la conciliación, la mediación o el arbitraje, con temas que hayan sido, perdón, con personas que hayan pasado por violencia, ¿verdad? ¿Qué necesitamos para llevar adelante un finiquito, una extinción o un levantamiento de medidas? El mediador que toma conocimiento de que hubo una violencia durante el desarrollo de la audiencia ya tiene la obligación de separar la misma y preguntarle a la otra parte si está dispuesta a seguir, porque nosotros llegamos a ese punto por desconocimiento, todos somos humanos.
la parte que se fue a solicitar a lo mejor obvio, la parte que se fue a invitar a lo mejor obvio. Entonces, es importante siempre que en el premediador también esté permanentemente con una escucha activa. Ellos están capacitados para hacer esta comunicación informativa, comentarle a las partes sobre las fortalezas de venir a mediación y también cómo, digamos, tiene ese influjo positivo y cómo se subsana de una manera benigna la situación. ¿Alguna otra consultita? ¿Estamos todos claros hasta ahí? Bueno, tenemos aquí otra diapositiva, vamos ya a la parte práctica. ¿Cómo llenamos una ficha de mediación? Una ficha de mediación es una ficha administrativa, una ficha que se llena cuando ya damos por terminado el proceso de escucharle al solicitante, escuchar si es un caso mediable o no, ya identificarle a las partes del proceso, quién es el solicitante, quién es el invitado o invitados, ¿sí? Entonces, lo que procede a hacer el premediador es redactar la ficha, ¿verdad? En donde aquí, por ejemplo, tenemos en la diapositiva un ejemplo. Entonces se consignan los datos. Primeramente, si el caso es judicial o extrajudicial, ¿sí? Llevan tabulaciones indistintas. ¿Por qué? Porque esto, después de una audiencia de mediación, si es judicial, se eleva informe y acuerdo original si si esta audiencia hubiere terminado con un acuerdo. Si no, obviamente también se le informa al juzgado de esa manera. Entonces, se consigna si es extrajudicial o si es judicial. Si es judicial, como les dije ya hace rato y les vuelvo a repetir, si es judicial, el profesional o la parte interesada traen la providencia, el A y el oficio o la nota remitida por el juzgado, en donde se ordena el proceso de mediación. Si tengo voluntad, bajo de la plataforma, imprimo y llevo junto con, si soy solicitante, mi fotocopia de cédula, o si soy profesional abogado, mi matrícula. Entonces, ahí el premediador lo que hace es ingresar dentro de los cuadernos las numeraciones que hacen a la entrada de la solicitud que estoy presentando. También la fecha en la que la hice, la carátula. Bueno, si es un juicio, evidentemente va a llevar el nombre del juicio iniciado ante el juzgado que correspondiere, nombre completo, situación, lo que se solicita, número de expediente, año de presentación, todos los puntos. Si es un caso extrajudicial, lleva el nombre del solicitante, ¿sí? Por ejemplo, Guadalupe Romero va y solicita alimentos. Entonces, mi ficha administrativa de mediación va a llevar mi nombre, pero sin la consignación de el motivo que está promocionando la audiencia de mediación. Acuérdense en este punto de que mediación es confidencial, ¿sí? La carpeta, la carátula de mediación lleva solamente el nombre del solicitante, no lleva el motivo de la solicitud. El motivo se consigna recién en la primera hojita después de la carátula, que sería una fichita que maneja solamente, perdón, el mediador. El mediador para tener más o menos un indicio de qué se va a tratar de la audiencia, si va a ser niñez, si va a ser civil, si va a ser penal, si va a ser laboral. Entonces es ahí que ya tiene un indicio de qué se va a tratar.
el mediador se entera de los pormenores del tema durante el desarrollo de la audiencia. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, aparte de esta carátula, se consigna el fuero. Como le digo, si es niñez, marcamos niñez, si es civil, marcamos civil. Esto todo se hace junto con el premediador. La designación del mediador que tenemos acá en pantalla, ahí, dice mediador, mediadora. Bueno, esto lo designa el encargado de cada oficina de mediación, ¿sí? Bueno, seguimos en la segunda diapositiva. Antes de esa, por favor, doctor David, en la segunda, ahí. Pueden llegar audiencias que no se lleven a cabo en la primera fecha o en la primera convocatoria. En este caso, por ejemplo, lo que hacemos es redactar una providencia, perdón, digo bien, en donde consignamos la fecha, donde consignamos quién estuvo presente, quién que no se pudo dar a cabo la audiencia por la inasistencia de tal o cual persona que fue invitada y que por tanto el que está presente solicita 3 cosas: la fijación de una nueva fecha de audiencia, el cierre de la mediación si es que ya no tengo voluntad de seguir, o que se informe al juzgado si es que el caso es judicial. Y firma el mediador junto con la parte presente. Puede darse el caso en que no venga mi invitado, entonces yo tengo la voluntad de llamarle otra vez, porque cuando le envié la invitación me comentó que quizás tal vez no consiga permiso en su trabajo o viaje por motivos laborales. Entonces yo ya tengo un indicio de que esa persona sí quiere sentarse a conversar conmigo en una audiencia de mediación. Entonces, ¿qué hago? Reagendo. Esto lo hago junto con el mediador. Bueno, entonces se vuelve a generar la invitación, se le hace llegar a las partes. ¿Quién es el encargado de llevar las invitaciones de mediación? Son las mismas partes solicitantes, ¿sí? Mediación no tiene un hearing. Nosotros llevamos, los interesados llevamos, puede ser a través de mi persona, a través de un tercero de mi confianza, o incluso, así como la Corte admite todo lo que es plataforma virtual y las notificaciones, entonces una fotito de WhatsApp serviría para que éste esté notificado. Si la parte que recibió la invitación se muestra renuente a participar de mediación, seguramente que no los menciona o ni siquiera nos contesta, entonces ya nos da un anticipo de que no se va a presentar. Entonces el día de la audiencia me presento yo, y si este no recurre, entonces es más que obvio que lo que corresponde es cerrar el proceso de mediación. Todo esto siempre es voluntario, obviamente. Hay personas que aún así de repente quieren insistir una nueva vez por si de por ahí se dé el espacio y la oportunidad de conversar con el invitado. ¿Tenemos otra diapositiva, por favor, doctor? Bueno, aquí tenemos una providencia en la que asentamos de que ninguna de las partes, no, perdón, de que las partes están solicitando una nueva fecha de audiencia. Esta providencia es un ejemplo de lo que realizamos cuando se desarrolla la audiencia de mediación con todas las partes presentes y las mismas, por A o B motivo, deciden señalar una segunda fecha de audiencia a fin de puede darse el motivo de querer de repente meditar mejor la decisión que voy a tomar. Puede ser que esa decisión conlleve, digamos, una conversación previa con otra persona y que de repente yo necesite esa seguridad, por ejemplo, mi abogado, que me diga sí, está bien, está dentro de los parámetros legales
lo que querés acordar. Entonces, si yo siento esa necesidad de hablar con alguien que me dé esa seguridad de tomar esa decisión y firmar que me voy a obligar a hacer tal cual cosa. Entonces, es esta herramienta que utilizamos, una segunda fecha de audiencia en donde las partes ya van a venir. A veces también se puede dar de que las partes de repente se olvidaron el documento, por decirte, si fue de alimento de uno de los hijos, puede suceder. O se extravió uno de los documentos. Entonces, si va a llevar tiempo volver a tener el documento, entonces esta es la forma en que hacemos una providencia en donde decimos que las partes deciden volver a sentarse a conversar sobre el tema. A veces es solamente para algún pormenor, pero también es importante que sepamos que tenemos esta flexibilidad de mediación. ¿Está bien? Bueno, sigamos con la otra providencia, por favor. Tenemos más. Bueno, esta, por ejemplo, es una providencia cuando se da que ninguna de las partes asiste. Se da, suele suceder, muchas veces se da en casos judiciales. ¿Por qué? Porque, como digo, algunos por falta de desconocimiento y ya me llegó una notificación del juzgado. Bueno, ¿para qué irme más a mediación? Entonces, muchas veces por desconocimiento de las virtudes de mediación no acudimos a las invitaciones de mediación. Entonces, este es un ejemplo de cómo nosotros dejamos constancia de que las partes no se han presentado a la audiencia al día y la hora fijada para la audiencia de mediación y firma el mediador que deja la constancia correspondiente. ¿Está bien? Sigamos con otra diapositiva, por favor. Bueno, este es convenio de confidencialidad. Supongamos que la audiencia ya se llevó adelante, se abrió la audiencia, hay diálogos, se están llevando adelante todas y cada una de las reglas del proceso. Una de ellas, y antes de iniciar ya lo que es el escucharnos mutuamente dentro de una audiencia de mediación, entonces previo a este proceso se hace la firma del convenio de confidencialidad. El convenio de confidencialidad no es una concesión graciosa del mediador, es un documento que está establecido en la ley de arbitraje y mediación y faculta al mediador a firmar con las partes este convenio de confidencialidad. Recordemos que la mediación es confidencial, ¿sí? En donde básicamente este acuerdo lo que nos dice es que nos compromete a que no vamos a divulgar nada de lo que sucede en la audiencia de mediación, el desarrollo de la audiencia o las audiencias de mediación con terceros que no tengan nada que ver en el asunto, ¿sí? ¿Y por qué esto? Porque si bien el documento final de mediación es un instrumento público, una vez que esté firmado por las partes, por el mediador y rubricado, es un instrumento público, pero todo ese desarrollo es confidencial, nada se deja constancia en la ficha. Solamente lo que puede llegar a constar que en un momento dado tal o cual persona no vino y se reagendó y firmó tal persona. Solamente esas cosas quedan. Pero lo que se habla, lo que se conversa, las posiciones, las propuestas, las contrapropuestas, nada de eso queda consignado dentro de una ficha de mediación, solo queda entre el mediador y las partes. Entonces, antes de dar inicio a una audiencia de mediación, se firma el convenio de confidencialidad. Todos los presentes. Sí, hay una segunda fecha. Aparece otra persona más invitada que era, digamos que parte también importante de la audiencia de mediación y por algún motivo no se le invitó en un momento dado. Bueno, si esta llegara después o si viene con un abogado, entonces también tiene que firmar el convenio
en la jornada que le corresponde y se prosigue con la audiencia. Es una forma de proteger todo lo que se vierte dentro de la audiencia de mediación. Acuérdense que hay cuestiones de familia que muchas veces se tratan en las audiencias de mediación o cuestiones de menores. Es sumamente importante que esas situaciones permanezcan en reserva, ¿no es cierto? Bueno, otra diapositiva, por favor, doctor. Acta de cierre de la mediación. Esta es una providencia que se utiliza cuando una audiencia de mediación que se llevó adelante termina sin un acuerdo. Entonces se deja constancia en esta providencia que las partes presentes, siendo la fecha tal, la hora tal, han optado por terminar el proceso de mediación en forma voluntaria, ¿sí? Esto se consigna, las partes presentes firman, si hay abogados presentes que acompañan a las partes, también lo firman, y se termina el proceso de mediación. No dice y no consta en ninguna parte de esta providencia por qué se termina, o si fue a solicitud de una sola de las partes o ambas partes. Nada de lo que se solicita nada de lo que se conversa dentro de la audiencia de mediación se puede colocar como observación dentro de esta acta de cierre. Marta Cano levantó la manito, ¿te escucho? Sí, doctora, en caso de que ambas partes no hayan asistido, igual se hace el cierre del acta de cierre. No. Esta providencia, acta de cierre de la mediación, solamente se lleva adelante la firma consignando las partes presentes y que han decidido voluntariamente cerrar el proceso de mediación. Esto se lleva para constar de que sí se hizo la audiencia de mediación, pero que pese a las propuestas que han sido escuchadas por ambas partes, no hubo un acuerdo. Entonces, se cierra la mediación con esto. No se consigna el por qué, solamente se consigna de que las partes han cerrado el proceso de mediación sin un acuerdo. Gracias. Sí, gracias. Bueno. El informe de resultado del mediador. Esto es algo personalísimo del mediador. Este es un ejemplo de cómo nosotros cerramos nuestras fichas administrativas, y para que siempre vean que nada consta, se identifica el caso que llevamos, cuánto tiempo nos duró. Hay audiencias que pueden llegar a durar 60 minutos, 2 horas. Lo ideal siempre es que una audiencia de mediación termine en 60 minutos. ¿Por qué? Está demostrado científicamente que una persona se cansa a los 45 minutos. Bueno, imagínense esto, estirarlo a los 60 minutos. Ya baja más la intensidad de la captación de lo que se está desarrollando. Entonces, lo ideal es cerrar ya los 60 minutos. Pero hay audiencias, según necesidad, que se extienden hasta 2 horas. También hay audiencias que pasan a segundas fechas. Como les digo, hay a veces negociaciones que tienen que depender de otras circunstancias, entonces es ahí que se fijan otras fechas de audiencia, pero lo ideal, es 60 minutos. El mediador consigna en esta ficha, en este informe, de que él ha llevado adelante tal audiencia en tal día por tantos minutos, se consigna en minutos. Después, dice un poquitito sobre lo que se estaba cerrando. Si hay acuerdo, ponemos acuerdo de asistencia, no ponemos monto, no ponemos de quién. Ponemos si se cerró sin acuerdo, consignamos así.
Si fue un caso que resultó no mediable, bueno, colocamos también. Si fue una audiencia que llegó fecha y hora, pero una de las partes no acudió, entonces también consignamos. Y abajo mismo van a notar que dice observación. Bueno, esa observación es solamente para que el mediador identifique por qué había cerrado la audiencia. Por ejemplo, cuando por A o B motivo, en lo personal, me doy cuenta que en una audiencia sí hubo violencia y que por una suerte de inobservancia de las partes no lo mencionó o por miedo no lo mencionó y en caucus salió, entonces yo coloco a ley 5777. Eso me da a mí a la pauta de que yo estuve cerrando ese día, esa fecha, esa hora, esa audiencia por violencia. Y el día de mañana, cuando esto vaya a la dirección de mediación y forme parte de las estadísticas anuales, también obviamente van a tener consignado que ese caso en aquella oportunidad se cerró por tal motivo. Solamente eso. No dice quién le agredió a quién, no dice quién estuvo realizando tal o cual cosa o en qué situación está el juicio. Nada, solamente eso es lo que dice. Bueno, ¿alguna consultita hasta aquí? Ya estamos terminando nuestra parte, nuestra diapositiva. Traté de abarcar todos los puntos y que esto sea práctico y que sea dentro de un lenguaje que todos podamos captar. Muchas veces los términos técnicos nos complican un poco y lo ideal es esto, que sea siempre ameno, ¿verdad? Vamos a escucharle un poco a los participantes. ¿Tienen alguna consultita? Yo le veo a Ana María López Coronel desde acá y me encanta porque le veo tomando nota. Hace un tiempito que no tenía esa sensación de ver a un cursante tomando nota. Vos sos de mi escuela la que toma la nota durante que el profe habla para que no se escape nada y después mira para que no se te olvide. Ana, vamos a escucharte, Ana. Bueno, lo que pasa es que cuando el tiempo pasa ya vamos quedando, nuestra memoria ya va quedando un poco atrás también, entonces, pero sí, siempre es importante, siempre hice tomar notas porque a mí me ayuda eso, porque tengo memoria visual más que memoria auditiva, entonces me ayuda mucho como un resumen. Y bueno, buenísimo. Doctora, te agradecemos por el tiempo que nos brindaste. La UTCD, en nombre de la rectora, que es la doctora Inés López de Sugasti, te agradecemos por tu tiempo. Sabemos que tenés mucho trabajo. Sabemos que dejaste un curso pendiente hoy por nosotros. Y muchas gracias en nombre de todos los cursantes también. Aprendimos muchísimo. Aprendimos la importancia de lo que es la premediación. Aprendí cada día más siendo mediador. Aprendí una vez más de lo que es lo que nosotros hacemos todos los días, ¿verdad? Porque eso es paso por paso para ser mediador. Asimismo, le agradezco a todos los que participaron. Tienen que dejar sus datos. La clase es grabada. Si alguien quiere decir algo más para poder despedirnos de la doctora. Amalia, te escuchamos. Bueno, doctora Diana, si querés mencionar algo. Un gusto participar en tu cátedra, doctora. Excelente, con palabras claras, con palabras sencillas. Espero que todos sepan aprovechar esta sapiencia, este conocimiento que usted tiene por experiencia propia, ya que usted ha recorrido varias oficinas, así que tiene bastante conocimiento sobre el tema. Y nada más que agradecerle a usted y a la UTCD y a cada uno de los cursantes que estuvieron presentes. En cualquier momento vamos a volver a encontrarnos en estos lugares de aprendizaje, donde vamos creciendo todos como profesionales. Muy buenas noches. Asimismo, también le vamos a invitar a la doctora que nos enseñe tanto la introducción de la mediación como el discurso final de la mediación. Muchísimas gracias por todo. Buenas noches.
Muy buenas noches, hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, muchas gracias. Buenas Gracias, noches. profe. Paula, gracias. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.